Buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de Hablemos Todos. Aquí les presento a mis compañeros. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la empatía. Empatía. Sí, señoras, un tema bastante complejo. ¿Somos empáticos? ¿Son empáticas ustedes? ¿Somos empáticos o no? Una gran pregunta. Empático. Bueno, ¿qué es la empatía? ¿Qué es la empatía? La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona. Va más allá de solo reconocer las emociones de alguien e implica ponerse en su lugar y experimentar lo que podría estar sintiendo. Es súper acertado. Básicamente dice que somos, o sea, la empatía es que tan bien te puedas poner en los zapatos de otra persona. Que tanto puedas comprender que una persona o esté molesta o esté feliz o algo así. Un ejemplo. Pasó algo en la calle, bueno, tú vas en tu moto, tú vas en tu bicicleta, tú vas en tu Transmilenio, te chocas con alguien, algo pasó allí más o menos, y tú te molestas y ya quieres irte a los golpes con esa persona, pero antes de ver que, o sea, si la persona te pone a discutir o a decirte cualquier otra cosa, tú tienes que entender, bueno, quizás esa persona tiene un mal día, quizás esa persona tuvo un problema en su familiar, quizás esa persona está pasando por algo fuerte. Algo puede estar pasando, porque también te puedes encontrar misma situación con otra persona en que te golpeas así igual y la otra persona va a decir, no, qué pena, tranquilo, disculpe, lo siento, y es como que bueno, para esa persona ya le bajó porque ya no pasa nada, pero todo depende de qué tan empático seas tú al comprender por qué está pasando la otra persona, porque es muy fácil no juzgar, decir algo, no, pero este tonto, este imbécil, tal cosa, antes que uno entender, oye, le pasa a cualquiera, se golpeó, tranquilo, no pasa nada. Y entender que la otra persona puede estar pasando por un mal momento y sacar toda su rabia contigo. Eso pasa mucho. Sí. Mucho. Digamos, en el transporte público pasa a diario, ¿no? Sí, pasa a diario. Muy, digamos, A mí me es pasa tantas las personas que van en ese, digamos, en un Transmilenio o un bus de esos y se ve mucho de, ay, me tropecé. Entonces, tú en ese momento, si vas de mal humor, ¿cómo vas a actuar? Lo que pasa es que primero tienes que ver dónde estás. O sea, tú no estás pagando un servicio privado, ¿no? Porque Sí. hay gente que dice, Un bueno, techo. paga tu taxi. Y tienen razón. Pero no puedo, ok. O sea, pero tienen razón, o sea, no puedes. No quieres que te Cálatelo. tropiecen, O sea, tienes que calártelo porque, ajá, ¿qué más? Pero, o sea, ser empático porque, bueno, es que es fácil decirlo, aplicarlo. Ese Aplícalo, detalle. o sea, yo te pregunto, ¿tú lo aplicas? ¿Tú lo Sí lo aplicarías? aplico, Pero sí lo se aplico, cumple. pero no siempre. Ahí Es lo que está, te digo, ¿no? o sea, yo por ejemplo Hay personas. voy en cicla a mi trabajo, que es lo que pasa todo el tiempo. Hubo un tiempo, y ahorita le bajé, que estaba peleando con todo el mundo en la calle. ¿Por qué peleabas? Y yo me di cuenta, oye, pero porque estoy Sí. peleando con cada persona que me atravieso. Un día me van a caer a golpes y me van a joder por estar ahí. Pero me gusta la parte de que lo reconoces y empiezas como a cambiar eso, que es lo importante de la persona. Todos cometemos errores, pero llega un momento en su vida en que uno dice, estoy haciendo esto mal, No lo voy. debo cambiarlo, porque si yo tengo algo malo, yo siento que a mí me fastidia ese algo malo. Por eso, exacto. O sea, que yo digo, esto lo estoy repitiendo tanto que ya me fastidia a mí mismo. Entonces yo empiezo como que a mejor, o lo mejor o lo empeor. Una de Trata de dos, mejorar. pero no hay nada. Pero por ejemplo, allí, cuando yo te digo que voy en mi bicicleta y alguien, ¿por qué pasa? Alguien se atravesó, alguien quiso pasar rápido, casi me choca, o alguien me ¿Qué es chocó. lo que se ve? Mira, una historia que me pasó la otra vez, iba por ejemplo en la cicla, iba súper bien mi ruta, yo voy muy rápido, casi a nivel de los carros, y alguien por pasar el semáforo vino y miró hacia arriba y trató de rebasar a una persona y no vio que yo llevaba por mi ruta y se pasó por mi ruta para pasar, pero al voltear me dio de frente. Yo claro, me caigo, pero me caigo bien, mientras que la persona se cayó mal bajo la cicla. Y yo estaba molestísimo, me levanté, yo iba a caerme a golpes literal, iba directamente a eso, cuando la persona estaba bajo la cicla me dijo, qué pena, disculpe. Ah. Y me bajó todo, o sea, yo como peleo con alguien que me dice qué pena, Sí, disculpe. No tanto No disculpas, que ¿cómo peleas con alguien que está debajo de la cicla? No, pero es que, no, yo ¿Cómo creo que está ibas así, a pelear pero con si me alguien que hubiera ya estaba insultado, caído? si me hubiera Fue insultado tu algo, culpa, claro. claro, pero o sea, yo, diferente. brother, no puedo hacer eso. Yo una vez ya le expliqué un montón de cosas, me Le partí un brazo, ayudas, lo yo, levantas. sí, exacto, tengan cuidado porque me puedo partir otro brazo por culpa suya facilito. Pero es que nadie en un momento de rapidez va a estar de trabajo. Nadie va a estar pendiente de que, ¿será que por ahí viene algo? Ni siquiera Claro, es que detrás eso de mí, ya ellos van es un a problema cruzar o de se van a uno. colocar por la Por línea de ejemplo, las listas. uno no puede salir tarde al trabajo, esa es una cosa que Madruguen. aprendí. Hay que ir a cierto Siempre. tiempo, ir tranquilo y llegar 15 minutos antes debería ser lo normal y entonces uno entender que eso ocurre.
Pero en pasa. una ciudad donde se mueve rápido todo y Bueno, esto no. No, y además de eso, Siempre baja, Todo pues, es un corre-corre. nunca sabe qué Siempre pasó. son correctos. Pero por ejemplo, que el hecho es que uno, bueno, si uno entiende por lo que está pasando la otra persona, con todo el problema, uno dice, bueno, ¿qué voy a perder yo con algo así? Pues simplemente le digo, no, pues tenga cuidado, disculpe tal cosa y ya está, no pasa nada. Tú te pones a pensar luego de que un problema se haya armado por algo así, de que, bueno, se fueron a los golpes, se golpearon, se dieron esto y lo otro, nos dimos tal cosa. Tú después de que pasa el problema, te pones a pensar, ok, ¿por qué me peleé? Porque se me atravesó y suena tan tonto en tu cabeza. Por el hecho de no ser empático o por el hecho de simplemente no entender que todos tenemos errores, que todos nos vamos a equivocar, que nadie es perfecto, que en cualquier momento la otra persona va a cometer un error igual que el que tú cometes Exacto. o aún peor Sí, y va a resultar más complicado. Siempre suele pasar. A nosotros también. Y puede uno, pasar. y uno después de que pasó el problema, si es algo que se da a golpes o algo más complicado, se pone a pensar como los problemas maritales y eso, ¿no? ¿Por qué fue el problema? Pues fue por... Te pone Pero a es que yo pensar... siento que hay personas que también se justifican con problemas tontos. Ok. O sea, hay gente que hay. No, es que yo, por ejemplo, en una pareja, en una relación de pareja, un conflicto ahí que ellos tengan y ellos dicen, no, lo que pasa es que en mis relaciones anteriores me pasó eso y por eso es que yo soy así. Yo no puedo ponerme en los zapatos de esa persona porque si yo veo que tú fuiste, o sea, si yo tuve una relación muy mala o muy esto y me traje algo de eso, yo no quiero que mi próxima relación sea así, yo mejoro eso, o sea, yo no tengo por qué hacerle pasar lo mismo a la otra persona. Pero tú me estás hablando, tú que quieres ser empática en esa parte, por ejemplo, que estamos hablando de eso, de una persona que tiene que sí o sí ser muy madura. Lo que pasa es que hay gente que, no, lo que pasa es que hay gente que cree, porque no solamente en relaciones de pareja, porque también puede incluir en un trabajo, en un empleo, Ok. con cualquier persona, o sea, primero para uno ser empático uno tiene que entender por lo que está pasando esa persona. Quiero decir que yo no voy a ser empática con todo el mundo porque no puedo entender la situación de todo el mundo. O también con momentos que a uno le hayan O sea, porque pasado. hay y momentos- uno aprende a ser empático. Hay cosas que pasan, que suceden a diario con personas que tú ni conoces ni has convivido con ellas. ¿Cómo tú entiendes a esa persona el por qué hizo tal cosa en ese momento? Claro, ahí nos iríamos a otro extremo que qué tan bueno es ser empático. Porque, por ejemplo, me acuerdo que el otro día vi un podcast de eso buenísimo, donde el hombre decía, ser empático es muy bueno porque entiendes a otra persona, la comprendes y sientes un poco de lo que la otra persona siente. Pero ¿qué pasa si tú eres empático con con un asesino? Tú no puedes ser empático con un asesino, porque él está haciendo algo que está mal. No, no es que me sentía mal y lo reflejé en esta persona y contra ella, bueno, fui y le quité la vida. ¿Tú cómo vas a ser empático con una persona así? Hay ciertos límites para la empatía que no se pueden rebasar, eso es cierto. O sea, no puedes ser empático con cualquier persona. Pero también hay un punto en el que uno tiene que entender que tristemente hoy en día no mucha gente tiene la capacidad mental y madura, la madurez, para ser una persona completamente como centrada o estar bien en todo sentido, porque la gente suele equivocarse mucho. La gente suele tener muchos problemas y les cuesta verlos. Hoy en día la gente suele ser más de momentos, de instantes y no piensan a largo plazo, o sea, por el internet o por lo que sea, o porque tuvieron una infancia complicada. Quizás eso también por una parte de ser Sí, empático. digamos, la infancia marca tu vida, tus relaciones personales, todo lo marca tu infancia. Si tú tuviste una infancia difícil, ¿cómo se va a reflejar eso en tu futuro? Cuando seas ya un Pero adulto. ahí es donde uno dice que uno tiene que revisarse. O sea, yo siento que como persona uno aprende a ser niño cuando es adulto, porque ya conoces todas las actitudes de los niños. O sea, no, está llorando porque a veces uno dice, no, es manipulador el bebé. O sea, no es que sea manipulador, es su manera de expresar los sentimientos que tiene en ese momento. O sea, es ahí donde expresa si tiene hambre cuando es un bebé. Es ahí cuando expresa cuando tiene hambre, cuando algo le molesta, cuando algo... ¿Sí me explico? Entonces, y hay gente que le molesta. Claro, ¿cómo hablo yo? Dice el bebé, obviamente. Exacto, o sea, ¿Cómo me comunico? ahí también es, bueno, soy empática. Hay momentos, por eso digo, cuando yo siendo ahorita adulta entiendo y comprendo, o quisiera volver a ser niño Pero o sea, para volver a, allí, o sea, para hacerlo bien, pero... en esa parte te obviamente pregunto yo, si no has pasado por algo, ¿entiendes a la persona o no? Porque tú me dices que tú entiendes a un niño porque fuiste alguna vez un Exacto. niño y sabes cómo puede reaccionar o cómo puede actuar. Pero tú como persona ahorita entiendes a otra persona
aunque no hayas pasado por ese mundo, por ese camino. Ahí radica mucho la empatía. O sea, básicamente Radica más, entender- porque exacto. no pasaste por eso, la persona está pasando por eso y tú ahí tienes ese momento, ¿qué le estará pasando? O sea, o Porque puedes tiene- juzgar o o puedes juzgar. entender. Exacto. O sea, depende Son qué dos. tan empático seas. Si juzgas, no eres empático porque no estás entendiendo. Y si de alguna forma, por ejemplo, tú puedes ser empático y decir, no, lo que tú haces está mal. O sea, tú puedes ser muy puede haber pasado una niñez muy fuerte, te hayan abandonado y todo lo que sea, te hayan hecho esto y lo otro. Y no eres Pero mala de ahí llegar a ser malo con tu familia, a no Uy. cuidar a tu familia, sigue estando mal. Por más que no hayas aprendido, tienes que aprender la forma, no está bien. Y sigue siendo una persona empática. Entiende por lo que la persona pasó, entiende lo que la persona tuvo de pequeño en su niñez y aún así entiende que lo que está haciendo está mal y se le está diciendo. Eso está bien. Y sigue siendo empático. Entonces alguien te puede... O sea, la gente que dice, no, que tan empático seas tú, a veces quieren que tú seas empático positivos con ellos, que le digan, no, pero es que te entiendo, pobrecito, lo siento. O sea, que seas una víctima, que tú los victimices. Y no, la empatía no se trata de eso, te trata de entender, pero aún así saber cuando algo está mal, decírselo Exacto. con mucha sinceridad, me parece a mí. Exacto. O sea, una cosa es entender y otra cosa es estar de acuerdo con lo que está pasando o con lo que estás diciendo o sintiendo. Porque, por ejemplo, cuando yo... El ejemplo que tú estás dando ahorita cuando tú tomabas tu cicla y lo que te pasó. Ok. Yo una vez venía en mi trabajo en la cicla, ¿no? Cuando yo te dije que casi me llevaba alguien por el medio. Ok. Ha tenido varios choques. Y entonces yo venía, pero venía un poquito tarde, como siempre. Entonces yo iba súper durísimo en mi cicla y venía un muchacho. Ok. Venía un muchacho, pero súper así, venía así, caminando. Mm. Y yo venía en la cicla. Pero yo decía, ¿será que sí paso por ahí? No paso por ahí. Venía como estudiando. Y yo dije, no, yo sí paso. Cuando vaya a pasar, justo cuando vaya a pasar, él tuvo una decisión de dar un paso al lado. Cuando da el paso al lado, o sea, Y Inevitable. el impacto. me lo digo, o sea, Sí, claro. por dentro sentí como que O sea, ¿tú lo impactaste a él o él a ti? Porque Los dos nos él iba, impactamos. no, él iba caminando. Fue algo como mutuo. Tú le diste a él o que te iba más rápido. Pero no, pero ibas yo en la cicla, entiendo, yo yes. entiendo que vas por tu ruta. no. Pero ibas en una cicla. He ahí lo que yo te voy a decir, la Oh. parte de empatía. Yo dije, yo no le puedo decir a esa persona nada, porque la que está mal soy yo, aunque él también. Pero ya si él no entiende, ya es su problema, ¿no? Pero yo estoy aceptando y eso me hace sentir bien. Y eso no me hace sentir ir ahí de voy a ir a pelear con él, no. Sino que yo llego y yo entiendo lo que está pasando. O sea, en el momento yo siento en mi cabeza y toda la solución. Y nada, yo respiré y yo dije, no es mi culpa, porque primero esto no debería estar pasando cicla. Porque yo iba por un andén. Ok. Entonces, no, por ahí no debería, o sea, pasar cicla. Entonces yo dije, no, ahora en adelante me voy por Voy a desviar. voy por Ibas la ibas carretera, por un por andén, la... él diría, qué pena que me Claro. impactara, pero yo voy por donde tengo que ir. Exacto. Usted es la que está mal. Exacto. Está rápido en un andén. Pero lo primero que yo Pero, dije, en una o sea, acera. lo primero que yo en lo que yo pensé Ok. fue este viene pegado en el celular y no se da cuenta ni por dónde camina y no Pudo sé- haber caído en un hueco. o sea, pero o sea, era mi pensamiento en ese momento. Pero yo dije, pero ¿por qué será que no soy yo? O sea, ya Lucielas, o sea, lo que la gallina en antes, eso es su problema. Pero la que va mal soy yo, entonces yo dije, me culpé por eso. Y le pedí disculpas, yo le dije, no, qué pena, perdóname, no sé qué, y con rabia, porque me dio ese día nada mal. Pero yo dije, nada, fue mi culpa, tal, y ahora en adelante me voy por aquí, o sea, por otra parte. Y como esa situación, muchas. Ok. E incluso, o sea, más fuertes que uno dice, oye, ¿cómo puedo ser empática en esto? O ¿cómo puedo yo? Porque también en la empatía Claro, ahí va... quizás también al chico le tocó ser empático contigo. Como decir, no, pues ella era apurada, O se perdóname. metió en el andén, O también se me se arrolló. culpó, o también se culpó como Culparse yo. porque iban distraídos en un Yo voy celular. distraído. Pero es que tú no, en sí que no tienes que andar por un andén, obviamente. Pero no, Y ya si está. vas, tienes que ir con mucha lentitud. Ya todo. Hay una cosa que también dice que supuestamente caracteriza a la gente empática, que es la parte como que la rabia ante la injusticia. Supuestamente, he visto eso. ¿Ustedes qué piensan de esa parte?
Porque básicamente una persona que es muy empática se molesta mucho cuando ve un acto que es injusto, que no está bien. O sea, le da ganas de actuar o decir algo al respecto. Pero digamos, en le ciertas molesta ocasiones me pasa eso. Ok. Dime un es que ejemplo. cuando uno está lleno de ira o de rabia, puedes hacer cosas que luego te vas a arrepentir. Porque es una emoción que estás sintiendo en el momento, es explosiva, ¿sí? Y ya luego te vas a arrepentir de todo lo que dijiste o lo que llegaste a hacer. Ese es un tema que toca tener como precaución de lo que vas a hacer o decir, porque luego te puedes arrepentir. Y bueno, eso es bueno tener empatía con la persona que está peleando por esa razón. Como que este hombre o esta mujer va a decir todo ahorita cuando está heriada, cuando está molesta y todo. Entonces hay que entender un poquito de que lo que va a decir ahorita no va a ser tan real. Pero sí es cierto, ajá. Pero hay momentos en que yo en esa parte no pude, o sea, no puedo controlar. Te lo juro. Porque, o sea, que tú digas, o sea, que tú sientes, digamos en mi caso, que yo soy una persona prácticamente perfeccionista. Si esto no está bien limpio, esa vaina no se queda así. Yo no me voy a mi casa hasta que yo deje todo organizado como todos los días lo dejo. Okay. Entonces, si a mí me dicen que no hago nada, que no sé qué, esa persona, ¿cómo yo entiendo a esa persona? Ahí es para esa persona lo que está siendo injusto en ese momento conmigo, ¿no? Cuando ya es algo muy personal, yo ahí tomo la parte donde soy empática, pero no comparto su opinión. Te entiendo, porque debe tener sus razones, pero no, para mí no es así. Para mí no es así, para mí no es así. Y siempre voy a defender mi verdad, siempre voy a defender. Mira siempre. Que estamos hablando de la empatía y me hiciste pensar en algo. Uno cuando trabaja en atención al cliente, siempre hay personas que llegan y te comienzan de la nada a contar su historia o lo que les está pasando, ¿cierto? O sea, quiero esto, pero mira que vengo de mi casa, tuve un problema. Y uno, sí, mira, ¿qué le pasó? ¿Qué le sucedió? Y empiezan como a desarrollarte todo lo que están pasando en ese momento. Entonces ahí es donde uno empieza a tocar empatía con esa señora. Porque hay problemas que están viviendo en su hogar o donde quiera que los estén viviendo y quieren compartirlo. Y sienten la necesidad de desahogarse con alguien. Cuando yo digo que la persona habla es porque ya está muy... Ya está al límite, o sea, Lo necesita que, ya desahogarse. Hablar es, o sea, hay gente que le hace falta sacar. O sea, quizás no importa con quién, pero le hace falta sacar. Pero por ejemplo, claro, y ser empático es ser paciente. Tantas para un historias huésped así, decirle, oye, a un cliente así, decirle, vale, lo entiendo, o sea, aparte lo he escuchado mientras hay otros clientes porque tienen que pasar, pero sí lo entiendo. Te lo digo que sé porque yo trabajé un tiempo largo como bartender. Y no hay nada, o sea, yo casi que tengo un diploma de psicología por ser bartender. Te lo digo en serio. No, y toca aprender, toca Ojo entender, ¿no? Y a esa gente le hace falta hablar, o sea, llegan ahí y empiezan a tomar y esto les hace soltar a uno la lengua, literal. Deja el vaso allí, por favor. Te hace ambos. La lengua y las gotas también, pero te hace incluso hablar de cosas que tú tienes dentro que necesitas sacar. Ya mira, yo recuerdo, por ejemplo, conversaciones así con personas, chicas que sí con engaños, con violaciones. Mira, yo he hablado un montón de veces con mujeres que han sido violadas, pero impresionante. He tenido ex que han sido violadas. Y la cantidad me abruma incluso de personas que han sido violadas en cuanto a su familia y todo el asunto. ¿Y cómo eres empático? Ahorita me cuentas, ¿cómo has sido empático con esas historias? Sí, porque tener una relación con una persona que ha pasado por algo tan Otro día difícil. hablamos de eso porque sí es complicado. Bueno. Pero por ejemplo, incluso hablan, la otra vez llegó un hombre que fue militar y era de militares, pero contra la guerrilla y todo eso, y me contaba su historia de lo fuerte que él era para él, cómo se llenaba de rabia cuando veía ciertos actos muy atroces y todo eso, me contaba eso, cosas que pasó en la familia, que te empieza a contar, llegan mujeres, llegan hombres. Me acuerdo que unos amigos me decían, Miguel, ¿usted qué tiene en ese bar? O sea, todo el mundo entra allá y sale llorando. O sea, pero no, tampoco todo el mundo, sino algunas personas. No, y pero solamente en el bar, ¿viste? Sí. Pero, por ejemplo, eso es una cosa que ocurre, y con el bar pasaba muchísimo, y hay que ser empático con las personas. Yo siempre trataba de darle un buen consejo en el sentido de decir, oye, o sea, tú no puedes con todo, está bien que de vez en cuando te recuerdes a otra persona, que entiendes
uno no tiene que ser fuerte todo el tiempo, y a veces que uno tiene que entender que hay que descansar, hay que parar. Está bien que las cosas no estén bien O todo el tiempo. perfectas, porque nada es perfecto. Pero tocaba, yo incluso me ponía, era tan empático que me ponía, ellos me decían, ¿le puedo brindar una cerveza? Y me terminaba Muy yo como empático, 4, sí, 5, 6, 7. Y De entonces, claro, una la a empatía 7. crecía hasta 7. Pero Vaya sí, o sea, empatía. me ponía a tomar con ellos, a escucharlos, a hablar. O empático sería el otro. Y por eso quizás también en parte, bueno, fue empático con ellos. Quizás en parte por eso también tengo muchas historias por contar, porque he vivido muchas cosas por esa gente, incluso cosas que no son propias, hay cosas que yo he conocido en sus historias, cosas que me han contado, y que uno empieza a entender cómo la vida no es tan fácil, o sea, cómo la vida no es tan color de rosa, pero una persona que tiene, a veces uno dice, no, pero esta persona tiene dinero y esto y lo otro, ¿cómo es posible que se queje por esta tontería? Pero la verdad, cada quien tiene sus problemas, cada quien pasa por algo En difícil. estos días pasó algo así y hubo una señora que me dejó pensando porque yo no me acuerdo qué noticia estaban dando en la tele, que yo estaba así y yo dije, uff, pero con tanta plata, dije yo quisiera hacer esa. Y dijo la muchacha, pero vivir perseguida toda la vida, ¿tú crees que eso sería vida por dinero? Me dijo. Entonces fue algo como que fue un comentario tonto, ¿no? Porque uno no va a vivir, evidentemente no va a querer esa vida, pero fue un comentario tonto que yo lancé hacia la deriva y uno dice, tiene razón, porque O sea, si todo ella, tiene una ella lo perspectiva si diferente. ella lo pensó así en ese instante, porque yo no. Entonces es donde tú ves qué mente tienes. Bueno, por ejemplo, una cosa que uno no ve, Cristiano Ronaldo, por ejemplo, él tiene una dicotomía con Messi porque Messi es muy buena gente, todo este tipo de cosas. Cristiano es más dado a su carácter y toda la cosa. Y entender a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, de que a donde quiera que tú vayas te piden un autógrafo, te invadan, se te meten en tu vida, te quieran pegar el café, una foto, esto y lo otro, y él 30, 40 veces levantándose así. O sea, a cualquiera cansa. Messi quizás tiene mucha paciencia para eso, pero Cristiano no. O sea, simplemente sería hasta peor que Cristiano, creo yo. Y eso que soy muy empático. De Me pronto, parece a mí. de pronto Es no. agotador, llega a ser Claro, es súper agobiante agotador. todo el día, Y tú no puedes dices, disfrutar de algo. qué envidia ser una persona con esa cantidad de dinero y esa fama. Pero si tú lo tienes, luego, qué fastidio que todo No el mundo puedes te salir a un siga a todas restaurante a comer partes. tranquilo. Tú tienes mucho dinero y no puedes ir a gastártelo con una persona que quieres porque donde quiera te empiezan a invadir y a llegar allí como loco. Exacto. Y tú, o sea, qué canción, no me gusta eso. O sea, simplemente ser empático y decir, porque hay videos donde este hombre cristiano que se agarra el micrófono y se lanza a un reportero al agua, cosas así, se molesta con mucho. O sea, para mí, o sea, yo ahorita lo entiendo, antes quizás lo criticaba, ahorita lo entiendo. O sea, de verdad, qué fuerte lidiar con eso porque la fama que tiene ese hombre no es Y normal. todos los días, no es decir de que de vez en cuando, no, todos No, los es días, todos en cualquier los momento, días en de cualquier tu lugar vida. donde él se Y encuentre. mira que pasa también con muchos artistas, ¿no? Porque por lo menos somos, o sea, nosotros los humanos somos capaces de tenerle rabia a cualquier artista porque es prepotente, porque es tal cosa. Pero tú te pones a ver las historias de esas personas, de cómo llegaron ahí, de por qué están ahí, y entonces tú entiendes, oye, Claro, con razón son así. claro. Les O sea, ha tocado duro. el tema de Kerly Ruiz, el tema de, por lo menos de Porky Baloal, que está muy sonado ahorita. Mucha gente lo criticaba porque parece un loco, parece no sé qué, pero realmente, o sea, su historia tampoco fue fácil. Todo lo que cuenta. Con lo todo gran que compositor. No, la que verdad, es, yo siempre he un sido compositor malo súper. para averiguar cosas de famosos, soy malo. Y no es porque no me importe, quizás sí me importaría porque me parece impresionante la historia que tienen. Porque llegan, por ejemplo, Celia Cruz, que cosas como Uy, eso, Celia Cruz. que uno va conociendo con el tiempo. Sí. Pero la verdad es que no soy mucho de ponerle mucho tiempo a eso porque me ocupo mucho de mis cosas. Y si o me pongo a averiguar de fútbol o de esto, sé que mi cosa no le dejo tiempo. O sea, por eso no soy bueno para eso. Pero sé que esa gente tiene una historia complicada. Sí, sé que ha pasado por mucho. Digamos, Celia Cruz, desde que salió de Cuba, nunca más volvió a entrar. De hecho, ella murió y nunca pudo Nunca volver a va a ver ver su a su tiempo. mamá. O sea, tú dices, eso es algo muy O sea, fuerte. son ¿cierto? historias que uno no quisiera vivir ni por todo el dinero que le ofrezcan. No. Eso es otra cosa. O sea, ser empático implica eso, hasta de hecho con el dinero. Sí. O sea, yo digo que eso va agarrado de todas las cosas que te pasan a diario. Ser empático en el trabajo, ser empático con las personas que te ven en tu hogar, porque hay veces que tú llegas a tu casa y te traes los problemas del trabajo y llegas. O viceversa. Oye, eso aparte es importantísimo porque hay familias, o bueno, padres o madres que tienen esa mala costumbre. Por ejemplo, tú tienes un problema en tu casa
tú no vas a llevar tu trabajo, no está bien que lo hagas. Ahora, más todavía, tienes un problema en tu trabajo, tú no vas a llevarlo a tu casa. Tu familia, primero, no tiene la culpa de eso y no le hace falta recibir ese tipo de energía, ese tipo de problemas de fuera. Hay que ser muy empático y entender, bueno, mi familia no tiene la culpa de eso, yo no voy a llevar nada por allá. Sí, le puedo contar a mi esposa todo, o a, no sé, a mi hermana, a mi mamá, a quien sea, soltarlo, pero entendiendo que no es su culpa, es como mis ganas de soltarlo. Pero hay personas que tienen la bendita maña, y es horrible, de llegar y no, no, con rabia. Y Me como que, ¿Quieres comer? Ahí está tu cena lista. Ay, yo no quiero nada, no. déjala ahí. No voy a Usted siempre cocinar. molestando. O que vamos a cenar, ya yo no voy a hacer nada porque es horrible. Y o sea, nosotros, gracias a Dios, nosotros nos crecimos así porque desde pequeño, cuando nosotros íbamos al colegio, nos trataban mal en el colegio de la maestra o el profesor, no sé qué. Siempre llegábamos mis hermanos, o sea, siempre llegábamos y nos contábamos ahí sentados todo lo que nos había pasado y eso era risa y jodíamos, no sé. Y era la manera de drenar. No, mira que me pasó tal cosa y esto, y pues risa y chévere. No, nunca fue así como que me fue mal en el trabajo, entonces, ira y todo. Yo digo que por eso es que a veces soy como un poquito más pacífica. O sea, no soy tan antes, o sea... Dice. Dice, No lo creo. No, pero sí, No, sí entiendo. hubo un momento en mi vida en que no pude controlar ciertas cosas en mi vida porque yo... Hay veces que te pasan tantas cosas que tú dices, oye, ¿hasta cuándo? No, hay cosas que se denotan, por ejemplo, en la parte del lenguaje corporal y todo uno se da cuenta de eso. Tú cuando hablas, sí demuestras la parte de que eres un poco más dada o a conversar o aguantarte lo que quieres lanzar, pero y después decirlo. O con mucha calma o saber que por momentos da eso. Pero sí es quizás por las vivencias que uno tiene, por las experiencias que uno tuvo. Por ejemplo, uno no puede ser igual de juzgar a una persona, decirle, ¿usted por qué reacciona así, esto y lo otro? Cuando su entorno familiar desde muy pequeño ha sido de conflicto, de problema y discusión. Eso es ser empático en el sentido de entender que esta persona no puede reaccionar pacíficamente porque no aprendió, porque no puede, porque su familia le acostumbró a algo diferente. Y aunque no está bien que alguien lleve eso a otra persona, no todos somos iguales. Cada quien tiene su forma de vivir su vida, Y cada una quien crianza. lleva sus problemas, cada quien tiene su crianza. O sea, no somos todos iguales y tenemos que entender esa parte, porque lo que para ti, por ejemplo, una persona puede haber pasado tu mismo evento y lo pudo haber llevado al peor de los extremos y lo pudo haber pasado como algo muy mal, y en tu caso tú llegaste al mismo evento que esa persona, pero se te fue muy bien porque tomaste otra decisión. Pero es que igual no son iguales, son dos personas diferentes. No, pero es que tú entiendes que yo no pasé por eso, pero es que no somos iguales. O sea, y pasa hasta en la tú misma no familia, tomas- ¿no? O sea, en que misma familia. en sí. la misma familia siempre hay uno que por lo menos es diferente. Entonces, en la misma familia juzgan a esa persona que este no hace nada o este no hace... Y de repente está metido en otro cuento, por ejemplo. La oveja negra. Sí, La famosa ya. por ejemplo, Oveja negra. digamos, pensar diferente, leer cosas diferentes, Pero eso o es lo a que lo te que hace están distinto. acostumbrados. Eso te hace distinto. Eso es lo que te hace selección. distinto y te diferencia de todo. Claro, pero yo me refiero al que no hay empatía No es dentro de igual. la familia. Sí. Hoy en día no hay empatía en la familia y eso es complicado porque, si no hay, o sea, si no te crían en ese entorno de empatía, no vas a ser empático nunca. Pero siempre hay alguien que sobresale de ahí. Siempre hay alguien que dice, no, mira, yo no quiero pensar igual que ellos, o yo no quiero actuar igual que ellos, yo no quiero ser como esa persona. Bueno, Porque mira, hay patrones que no se quieren repetir. Y uno ¿Sí? por corta ejemplo, cadenas. hay bueno, se estará viral mucho por internet este tipo de, son como simbologías que la gente dice para que las otras personas entiendan, como parábolas básicamente, donde hay dos hermanos que le preguntan. Un hermano es muy exitoso, tiene mucho dinero, le va muy bien en la vida, y otro está en la calle, alcoholismo y todo este tipo de asuntos. Entonces, bueno, le hacen la pregunta a los mismos hermanos, a los dos hermanos le hacen la misma pregunta. Oye, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás en esa condición? Tanto el millonario como el pobre. Y él responde, lo que pasa es que mi papá fue alcohólico. Ambos responden lo mismo, pero ambos tienen diferentes resultados. O sea, tú eliges o ser algo muy diferente y llegar muy lejos porque tu papá fue alcohólico y no fue el padre que debía ser. Tú tienes que ser la persona que él debió ser. O el otro simplemente se deja llevar por la influencia de su padre y llega hasta ese punto. Pero la empatía viene en entender que todos somos diferentes. O sea, tristemente hay personas
que para que aprendan tienes que darles el ejemplo y estar con ellos siempre. Y hay otras personas que para que aprendan solo tienes que darle el principio y esa persona va a elegir siempre lo correcto. No somos todos iguales. O sea, hay niños que se pierden facilito, hay otros que sin importar qué tú hagas no se van a perder. Todos somos completamente diferentes, hay que entender esa parte para poder ser empáticos con una persona, tanto con el que es bueno y principalmente con el que es malo. Para saber, si somos empáticos, entendemos cómo quizás podemos ayudar a una persona que quizás no tiene solución, que quizás está muy mal en la vida. Porque uno dice, no, pero es que a usted, o sea, ¿cómo le ayudo? También recuerdo en donde yo trabajé, mi mamá también trabajó allí, ella era costurera de un lugar que se llama Versátil, que es aquí en Bogotá. Y hay una familia que me parecía tan curiosa y tan maravillosa. Era una tía y su sobrino. Ellos iban a trabajar de vez en cuando. Recuerdo que el sobrino, porque uno se pone a hablar con esas personas y empiezan a contarle cosas a uno. Él me contó que él era de la calle, que él estaba de la calle porque su familia, su mamá lo abandonó, su papá nunca estuvo con ellos y lo dejaron solo en la calle, literal. Él dice, yo amo a mi tía muchísimo porque ella fue la persona que me rescató de allí, ella fue la que me sacó de allí. Ella lo quiere como si su hijo, pero de una forma en que usted no se imagina. Y él me dice a mí, pero la gente a veces piensa, cuando llega un indigente, una persona con cierta actitud y cierta cara a ese lugar y le habla de mala manera, o los corren o le dan golpes o lo que sea, que la gente va a aprender de esa manera. Y la verdad es que mi tía me cambió a mí con amor, con cariño. Ella nunca me insistió, nunca esto y lo otro, simplemente me fue dando cariño poco a poco y fue la única forma de cambiarme. Y por eso yo pienso que la única forma de cambiar a una persona así es con cariño, es con amor. El amor. O sea, no hay otra forma. Porque tú, claro, tú puedes golpear a un animal, a una persona una y otra vez, o obligarlo a que haga algo, pero que la persona aprenda. Le va a quedar El rencor siempre. Primero el rencor, y es como momento lo que está por dentro. Usted se va por ahí, usted se va por otro lado y yo vuelvo a hacer lo mismo que era antes. Pero si usted me cambia con amor y con cariño, yo ya no vuelvo a hacer eso. Sí, pero es como tú dices, o sea, es como uno. ¿Qué le dice a uno no cuando te hablan con amor? Ese trato, O sea, las cuando palabras, cuando te dicen, lindo. amorada. Hay un dicho acá Me muy bueno. ayudas, por favor. Bueno. Hay un dicho acá muy bueno que dice... Quiero que hagas eso. O sea, Sí, uno, ahí no totalmente. o sea, y te dan ganas de igualarte a eso. Yo no voy a hacer nada. Hay un dicho buenísimo acá que dice, la pelea, no, ¿cómo es? La decencia no pelea con la... No pelea, la decencia no pelea, así se dice. Y es verdad, o sea, tú como peleas con una persona que te dice, no, me equivoqué, qué pena, o sea, venga y le ayudo, cómo lo remiendo, fue mi error. Te hace sentir también eso. O sea, tú como que, ¿qué vas a...? Bueno, sí. Te haces sentir mal. No, y la Claro. persona queda como un trapito. No se porque desarma tú dices, ya. "Ush, Qué horror. o sea, se ¿qué le desarma. digo? Tal cual. No peleas. No, digamos, Entonces, toca ser más empáticos con todas Bueno, las para personas. cerrar este capítulo, que nos hicimos súper largo, ya creo que pasamos los 40, no estoy Uy. seguro. Pero para cerrar No, este capítulo, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué aconsejarían a una persona que quiere ser más empática? O bueno, o a una persona que quizás es empática a un lado negativo, que es empática con una persona que no tiene que ser empática, porque eso es otra cosa, la parte negativa de la empatía. ¿Qué le dirías tú, Tiso, a una persona así más o menos, a esos dos extremos? Bueno, digamos, una persona para ser empática debe estar, primero que todo, bien en ella, digamos, en todos los estados, feliz, alegre, contenta. Para una persona ser empática, en lo negativo, yo pienso que debe trabajar más en ella, ¿no? Para poder seguir así. No, pero está bien, o sea. Sí, está bien porque básicamente una persona, bueno, que digo yo, está bien, tú puedes que seas empático cuando estés bien, pero cuando estás mal. No se puede Cuando estás estar mal, empático se puede. cuando tú estás enojado. En la negatividad en ese aspecto toca trabajarlo primero que todo. Para poder tener una empatía, primero que todo, recíproca con otra persona. Porque lo que tú decías, ibas en ese camino por la cicla, tú te chocaste con el Señor, Él se tocó con el Señor. Es como entender el momento. Es como entender. Porque ser empático no es fácil. Porque no es Es fácil. fuerte. Porque hay situaciones en las que tú dices, ¿cómo ser empático aquí? Y es que uno no anda por el camino pensando en ser empático. ¿Sí me entiendes? O sea, tú no vas por el camino y, ay, no, esa señora me pegó, voy a ser empática. No es como básicamente... Sí, las actitudes Eso es algo tampoco. como que se da naturalmente, ¿no? Y eso se trabaja mucho.
para tú ser empático con la gente tienes que ser empático contigo mismo. Ok. Y eso se trabaja también con uno porque uno dice, uy, pero ¿por qué yo soy así? O vas por la vida molesto y eso, y como no trabajaste eso, lo que hablábamos en el capítulo anterior de la energía y eso, sigue creciendo eso y sigue creciendo y tú no le das un alto. Hasta que tú no trabajes eso en ti, no puedes ser empático con la gente. Si tú no te entiendes a ti mismo, si tú no entiendes el por qué haces las cosas, el por qué las dices o el por qué las sientes, no puedes ser empático con otra persona ni entender mucho menos a otra persona. Entonces, siempre lo que es la energía y la empatía, primero se trabaja en sí mismo para luego compartirlo y luego también trabajarlo en otras personas. Y tampoco no pensar, ay, si él no es empático, pues yo tampoco, no, o sea, primero hay alguien tú, que debe de ser. siempre tienes que ser tú el diferente. O sea, ¿qué te importa a ti si aquella persona bebe y tú no te gusta tomar? Tú no vas a tomar porque yo quiero ser igual que él, no. La esencia es algo muy importante, es algo que se tiene que trabajar y es algo que tiene que siempre prevalecer en la gente. Y es personal. Es personal, es como todo es personal. O sea, lo que dije, si no trabajas en ti, no puedes entender a la otra persona. Primero tú tienes que entender tu situación, entenderte a ti, tus sentimientos, tus emociones, controlarlo, para que así puedas ser empático con las demás personas, porque hay mucha gente que puede estar molesto, como también cuando hablamos de la imprudencia. Tú puedes ser muy prudente, pero hay mucha gente imprudente. Sí. Entonces por eso, y no podemos controlar el mundo, lo único que podemos controlar somos nosotros mismos. Por eso es que básicamente siempre cuando se trate de estos temas, siempre voy a mandar a la gente a que se revisen, ¿sabes qué? Haga un autorresumen, haga una Introspección se llama eso. introspección. Bueno, Eso. Tisu dice básicamente estar bien para poder ser empático, buscar la forma de estar bien, feliz, contento y así poder estar tranquila como para poder pensar en la otra persona. Exacto. Y poder tener esos zapatos. Para ti, si no lo eres, revísate primero, comienza a ser empático contigo mismo, es verdad. O sea, conocerse uno dice mucho de uno. Muy pocas personas hoy en día se conocen, un tema para otro día. Pero eso es cierto, o sea, escucharnos, entendernos, saber por qué pasamos por eso. Si somos empáticos, bueno, ¿por qué yo soy así? Bueno, porque de pequeño me pasó esto. O quizás yo reacciono de esta manera porque mis genes o no sé, cualquier otra cosa, entender esa parte, eso es cierto. Yo diría que con respecto a la parte negativa de la empatía, hay que tener mucho cuidado con quién somos empáticos. O sea, no podemos ser empáticos con un hombre que engañó a su mujer 2, 3, 4 veces. Decirle, no, además se le pasa a cualquiera. No, la verdad es que se le pasó a usted y no tiene que pasar a su familia. Hay que respetar, hay que entender que hay un compromiso. Ser empático con, no sé, con un hombre que robó a su mamá. No, o sea, no se puede ser empático con una persona así, es tu mamá, respeta. O sea, tienes que tener una autoridad. Hay que ser empático con la persona que en verdad lo amerite. La empatía tiene un cierto límite. No podemos ser empáticos con una persona que hace lo incorrecto. Exacto. Las personas empáticas realmente son personas que se molestan por la injusticia. Son personas que, aunque no te des cuenta, la injusticia les da molestia, les da rabia. Y la verdad es que, o sea, hoy en día la gente piensa que todo el mundo es buena gente. Tú pones por YouTube, por TikTok, lo que sea, un video de los narcisistas. Es que mi pareja fue así narcisista. Nadie dice yo soy un narcisista. Nadie dice yo soy este problema. Nadie dice no, pero es que todos son víctimas de alguien supuestamente. Nadie Y dice claro, yo hago esto o digo esto porque yo lo fui. Nadie lo dice. Y salí de ahí, ya no lo soy. Nadie Por lo al dice. menos salir del paso. Nadie lo dice. En ese sentido, démonos cuenta que no todos somos empáticos, que aunque queramos ser empáticos, somos muy poco empáticos. ¿Cómo nos damos cuenta? Entendiendo a las personas a nuestro alrededor. ¿Qué tantas veces nosotros cedimos o entendimos a otra persona? O sea, ponte a pensar. La última vez que entendí a mi pareja, que estaba molesta por esto o lo otro, que dije, bueno, tiene razón, llegó cansada del trabajo, no quiere hacer nada porque está cansada, voy a ayudarle con esto. ¿Fuiste empático con esto o te pusiste a pelear? No, pero es que te toca a ti esto y lo otro. No, hay que ser empático, entender que son diferentes situaciones, que no siempre va a ser igual, que todo el tiempo una persona no va a estar feliz y hay que entender a esa otra persona. Básicamente revisa tu historial, revisa cuántas veces te molestaste por algo que no tenía sentido y que pudiste haber entendido a otra persona, y ahí vas a entender
si te falta ser empático o si estás más que bien y más que suficiente. Pero revísate, entiéndete, ve tu historial, entiende tu memoria, a ver qué tantas veces discutiste sin necesidad de hacerlo. Y lo importante también que es la crianza, ¿no? O sea, si eres mamá, trabajar eso desde pequeña en los niños hoy en día en medio de esta sociedad que está un poco dañada, en medio de esta sociedad que está literalmente perdida. No digamos todos, ¿no? Pero es importante ser uno más del bueno que uno más del malo. Entonces la crianza es muy importante, ayudemos también a los niños a ser empáticos, a no, digamos el tema del bullying, que los niños, no, que se burlan, todo viene desde casa y siempre lo he dicho, o sea, tu hijo va a hacer lo que él ve. Cada Y lo que granito de está arena viendo, cuenta. lo que te está viendo, o sea, lo que está viendo es a ti. Entonces, básicamente también trabajar muchísimo eso también ayudaría mucho a la sociedad más adelante. Dios quiera que sea así para los hijos de los hijos y los hijos de los hijos. Sí, cambia Son tú y cambiarás el mundo también. Uy, Es sí. un granito de arena cuenta para Sí. lograr que este mundo sea algo mejor. Uy, Exacto, sea un buen ejemplo. sí. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar acá. Y espero haya mucho más temas de esto, que la idea es que siempre aporten. Siempre aporten. Esa es la parte Para que buena. respeten y sean empáticos también. Trabajemos eso. Chao, muchas gracias Muchas gracias. por todo. Próximo Nos vemos en el capítulo. próximo capítulo. Hasta luego y gracias. Salud.